Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a ver un nuevo personaje, un nuevo presidente del Perú, que vendría a ser Francisco Morales Bermúdez. No se olviden que estamos en pleno auge del militarismo, en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú. A ver, en resumen, la biografía de Bermúdez. Eh, Él descendía de una familia de militares, de oficiales del ejército. Así que para Bermúdez ingresar al ejército, ingresar a una fuerza militar, se le va a hacer sumamente sencillo. Es en este contexto que Morales Bermúdez trabajaba ya por muchos años en el alto mando del ejército. Trabajaba para Juan Velasco Alvarado, era un oficial de confianza de Velasco Alvarado. Hasta que vimos lo que va a ocurrir con Velasco Alvarado. Supuestamente Morales Bermúdez era persona de confianza de Juan Velasco Alvarado, pero al final lo va a traicionar. Morales Bermúdez fue el responsable del golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado. Sabemos que los factores físicos y psicológicos van a debilitar a Velasco Alvarado. Y para Morales Bermúdez se le va a hacer fácil llegar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Se le va a hacer muy sencillo. La figura de Velasco Alvarado ya no era la misma. Así que al presidente Velasco no le va a quedar de otra que aceptar. ¿Ok? Aceptar. Y en ese contexto se produce el tagnazo. ¿Qué es el tagnazo? Es el golpe de Estado que va a aplicar Morales Bermúdez a Juan Velasco Alvarado. O sea, las Fuerzas Armadas ya no apoyaban a Velasco Alvarado. Las Fuerzas Armadas van a apoyar la figura de Morales Bermúdez. De Morales Bermúdez. Es por ese motivo que se le hizo muy fácil a Morales Bermúdez llegar a la presidencia del Perú. Pero no estaba solo. Morales Bermúdez tuvo apoyo de la CIA, que es el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Tuvo apoyo hasta del mismo Chile para darle un golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué Chile y por qué la CIA se ponían de acuerdo? Porque Juan Velasco Alvarado representaba un peligro para Estados Unidos, no para su hegemonía, sino un peligro para la región, porque con ideas nacionalistas o socialistas podían contagiar a otros países y esto genera en bloque el avance del comunismo. Y eso era lo que no quería Estados Unidos en ninguna parte del mundo. Muy bien. En la parte política, se va a crear la Asamblea Constituyente de 1978. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esta Asamblea Constituyente? El objetivo es crear una nueva constitución. La Carta Magna tenía que modificarse. Entonces, uno de los candidatos para que presida esta asamblea constituyente para modificar la constitución política fue Víctor Raúl Haya de la Torre, el personaje histórico, el fundador del APRA. ¿Ya? Él va a ser el personaje más votado y por lo tanto se va a convertir en el presidente de la asamblea constituyente. Por votación ganó Víctor Raúl. Él iba a ser el que iba a precedir la modificación de la Carta Magna. En 1980, 2 años después, se producen las elecciones presidenciales y va a ser elegido Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Pero esto va a ser más adelante. Esta parte va en la parte final. A ver, en la parte económica, ¿cuál era el plan de Morales Bermúdez? Él tenía un objetivo muy claro.
restablecer la democracia que se había perdido en el gobierno de Velasco Alvarado, porque la libertad de expresión, los derechos humanos, muchos de ellos fueron pisoteados en el gobierno de Velasco Alvarado. Así que el objetivo de Morales Bermúdez era respetar los derechos humanos, respetar a la democracia. ¿Ya? Pero para poder respetar la democracia se tiene que cambiar la constitución política, porque esa constitución política fue creada bajo el punto de vista de Juan Velasco Alvarado, que representaba un gobierno autoritario. Por lo tanto, Morales Bermúdez, si quería comenzar las cosas bien, si quería hacer las cosas bien, tenía que cambiar la constitución pasada para que se pueda respetar la democracia. Ese era el plan de Morales Bermúdez. Pero Morales Bermúdez tenía ya mucha experiencia en gobierno, en lo que vendría a ser el ministerio. No era presidente todavía, pero tenía experiencia porque fue presidente del Consejo de Ministros, fue ministro de Guerra, fue comandante general del ejército, Bermúdez. Así que todo esto le va a servir como experiencia política. Otro objetivo para impulsar la economía peruana, que se había estancado, era promover la inversión privada, lo que en un primer momento Juan Velasco Alvarado no aceptaba y por lo contrario nacionalizaba las empresas privadas. Bermúdez va a promover que vengan empresas extranjeras e inviertan en el Perú. O sea, la inversión privada era muy buena para impulsar nuestra economía. Trató de darle un buen rostro al Perú, ya que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado muchos empresarios, muchos países no querían invertir en el Perú por miedo a que Juan Velasco Alvarado nacionalice sus empresas y lo pierdan todo. Lo que hace Morales Bermúdez es todo lo contrario. Ofrece estabilidad, ofrece la seguridad de que no va a pasar eso nunca más y que en su gobierno todo iba a ser estable. Se promovía la inversión extranjera. Otra medida para salir de esta crisis fue dejar de invertir dinero en los subsidios. Por ejemplo, subsidio de alimento. Los subsidios es un dinero de contingencia para casos extremos que se puedan suscitar en el Perú. O un subsidio es para financiar un sector en la población, o sea, a nivel institucional. Para eso sirven los subsidios. Para no seguir gastando más dinero, Morales Bermúdez disminuyó bastante el dinero para subsidios. ¿Qué más? Se tuvo que devaluar la moneda, se tuvo que congelar los sueldos, o sea, lo que llamamos como el paquetazo económico, medidas extremas para tratar de hacerle frente a la inflación que se vivía en el Perú. Los paquetazos económicos, que en un primer momento funcionó, pero luego ya no tanto. Por otro lado, había reclamos en lo que vendrían a ser alimentos. La población reclamaba porque comenzaba a escasear ciertos productos. ¿Qué más se necesitaba en el Perú para impulsar el desarrollo económico? Se necesitaba maquinarias, insumos que en el Perú no había. Esas maquinarias tenían que comprarse en Estados Unidos, en otros países, ya que no teníamos la tecnología para hacerlo. Lo que sí se va a hacer, a diferencia del gobierno de Velasco, es que los civiles participen, que propongan sus ideas. Todo esto va a ayudar de cierta forma, a reimpulsar la economía, que se había estancado, porque no se exportaba como era costumbre. Se dejó exportar como hace varios años atrás se exportaba, y esto genera que menos dinero ingresa al país, y con menos dinero, menos obras, menos invierte. La moneda se devalúa, exacto, porque estábamos en plena inflación,
la moneda comenzó a perder valor, ¿ya? Y la moneda cuando se devalúa y comienza a perder valor, lo único que se puede hacer es crear una nueva moneda, reemplazando la moneda que ya no tiene ningún valor. Pero hubo muchas cosas negativas en el gobierno de Bermúdez. Por un lado, él proponía la inversión extranjera, ¿ya? Había un acercamiento directo del Perú con Estados Unidos. Caso contrario que en el gobierno de Velasco, que se rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Por otro lado, la parte negativa de su gobierno. El costo de vida en el Perú era muy alto. Los alimentos costaban mucho. Y como la moneda se estaba devaluando, todo alteró totalmente el precio de los productos. Los productos se dispararon. Todo esto generó más inestabilidad. Y el costo de vida en el Perú era muy caro. El dinero que recibían los obreros, los trabajadores, no compensaba el costo de vida. Así que por diversos motivos, ya sea el alto costo de vida, la devaluación, eh, la economía estancada, se produce una huelga general, una huelga en todo el Perú, encabezada por la CGTP, por la Central Gremial de Trabajadores del Perú, una huelga general contra el gobierno de Morales Bermúdez. Con Bermúdez, ¿ya? En el 77, antes de que acabe su gobierno, se establece ciertos lineamientos, ciertos parámetros, ciertas normas que se iban a cumplir. Por ejemplo, los analfabetos no podían votar. Tú eras llamado ciudadano a partir de los 18 años, antes no. Había voto preferencial, sí. Habían 100 constituyentes que eran parte de la Asamblea Constituyente y se crea un distrito electoral único. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Habían partidos muy antiguos, como por ejemplo el APRA. El APRA no participaba, ¿ok?, en estos comicios, pero por mayoría, por una gran aprobación de votos, por una gran mayoría de votos, Víctor Raúl Haya de la Torre, que era fundador y presidente del partido aprista, llega a la Asamblea Constituyente. Así que el APRA ahora tiene poder. Tienen a su máximo líder en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente. Entonces, regresemos a esta parte. Se crea en el 78 una nueva Carta Magna que ya no va a tener rezagos de la Constitución que fue creada en el gobierno de Velasco Alvarado. Se tuvo que devaluar la moneda porque la moneda ya no tenía valor. Se tuvo que crear una nueva moneda. La moneda se devalúa producto de la insolvencia del país, producto de la inseguridad en inversión en el país. Nuestra moneda pierde valor y se tuvo que crear una nueva moneda. Y para 1980, esto ya es después del gobierno de Morales Bermúdez, se convoca a elecciones presidenciales y sale como vencedor Fernando Belaúnde Terry, o sea, se convierte en presidente del Perú por segunda vez. Antes de culminar con el tema, no olvidemos esta parte muy importante, el Plan Cóndor. Tiene el nombre de un animal, pero ¿de qué tratará? Este Plan Cóndor es un plan regional, es un plan a nivel América, en el cual Estados Unidos le estaba pidiendo apoyo, le estaba pidiendo a ciertos presidentes de América Latina su apoyo, le estaba pidiendo una alianza. ¿Por qué?
Le estaba pidiendo una alianza porque en América estaba llegando el comunismo, el socialismo, o sea, no olvidemos que estamos en pleno contexto de la Guerra Fría, ¿ya? En el cual Estados Unidos y la URSS tienen una lucha ideológica y económica. Y Estados Unidos lo que busca en el mundo es que los países no se apeguen al lado soviético, no se apeguen al pensamiento, a la ideología socialista. Por el contrario, los países que no se apoyaban al socialismo y sí apoyaban a Estados Unidos lo iba a financiar económicamente y hasta le podía prestar, si eran sus aliados, claro. Por lo tanto, el plan Cóndor, en pocas palabras, es un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque el presidente de turno que apoya a Estados Unidos iba a luchar contra los insurgentes de su mismo país. Por ejemplo, Chile, que era en ese entonces el presidente de Chile, Augusto Pinochet. Pinochet era parte del el plan Cóndor, ideado por Estados Unidos. Estados Unidos le daba armas, municiones, financiamiento a Pinochet, pero Pinochet a cambio tenía que enfrentarse con los socialistas que estaban en su país, con personas, con chilenos que eran de tendencia socialista. Él tenía que matarlos, desaparecerlos, meterlos presos. Esa era la parte del trato. Y a cambio Estados Unidos financiaba con dinero, financiaba con apoyo militar y de pasada le daba el visto bueno. De eso trata el Plan Cóndor, por eso se le llama terrorismo de Estado. El contexto fue la guerra, en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos apoya a los presidentes militares, que estaba de moda en América Latina, que los presidentes sean militares. El objetivo era enfrentarse al comunismo, como ya les había explicado. Por lo tanto, no solo militares, también los policías y militares van a ser entrenados para detectar socialistas y matarlos, desaparecerlos o meterlos presos. ¿Cómo se llama el lugar o la institución que va a enseñar a los policías y militares para poder capturar y desaparecer socialistas? La Escuela de las Américas. En esta Escuela de las Américas se va a instruir a los policías y militares de los países de América Latina que están apoyando a Estados Unidos para detectar socialistas, capturarlos, matarlos, desaparecerlos o meterlos presos. Ese era el objetivo. ¿Quién comandó el Plan Cóndor? El Plan Cóndor, el jefe, el creador de este plan fue Estados Unidos. A ver, de color rojo vemos a los países miembros del Plan Cóndor, o sea, los que siguen al pie de la letra lo que Estados Unidos le encargó: desaparecer socialistas. Estos países que son miembros activos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Son los que más apoyan a Estados Unidos para desaparecer socialistas o comunistas. Lo que vemos de color rosa, o sea, esta parte de aquí, son los países que sí apoyaron al Plan Cóndor, pero de forma esporádica. No siempre apoyaban, a veces sí, a veces no. ¿Cuáles fueron? Colombia, Perú y Venezuela. Sí apoyaron al Plan Cóndor, pero de forma breve, por momentos. Y lo que vemos de violeta son es el país que va a proponer el Plan Cóndor para acabar con los socialistas en América. El objetivo del Plan Cóndor: acabar con el comunismo en América e instalar políticas neoliberales de libre mercado. ¿Cuál va a ser el resultado de aplicar el Plan Cóndor en América? No olvidemos que los presidentes militares de América estaban de acuerdo con el Plan Cóndor, eran conscientes de lo que hacían. Consecuencias: se produjo asesinatos de líderes políticos, se produjo desapariciones de miles de opositores de las distintas dictaduras de América Latina, del gobierno de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil, etc. Todos los países que aceptaron ser parte del Plan Cóndor
en sus países de origen se produjeron asesinatos y desapariciones. Y hasta hoy en día, uno de los casos más resonantes fue de Augusto Pinochet, que mandó a asesinar y a desaparecer miles de personas que, según el servicio de inteligencia de su país y de los Estados Unidos, eran comunistas. Y eso representaba una amenaza para el país y para toda América. Por eso lo desaparecían, porque pensaban de otra forma. Muy bien, esta parte ya la hemos visto. ¿Ya? Postula a Fernando Belaúnde Terry para las elecciones presidenciales y resulta vencedor. Pero el APRA, por su lado, también tiene que enviar a un aspirante a la presidencia del Perú, que va a ser en este caso Armando Villanueva, pero no va a ganar. De los dos, del APRA y de Acción Popular, vence Fernando Belaúnde Terry. En este cuadro podemos ver como una especie de resumen en la parte política, económica, interna, externa y el fin del gobierno de Morales Bermúdez, que tuvo sus pros, tuvo sus contras, pero era una alternativa más democrática, entre comillas, de la democracia. Pero la parte negativa que se tumba todo abajo vendría a ser aplicar o ser miembro del Plan Cóndor, que atentaba contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos. Así que tuvo más contras que pros el gobierno de Morales Bermúdez. No fue bueno para la democracia, sobre todo con las desapariciones y los asesinatos de opositores, de socialistas o comunistas. Esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase. Chao.